A continuación vamos a hablar sobre la artrosis secundaria a las roturas del manguito rotator. Esta se define como la pérdida cartilaginosa progresiva de la articulación glenohumeral, que conlleva cambios óseos y atrofia e infiltración grasa en la masa muscular del manguito rotator. Se puede observar tanto ascenso de la cabeza humeral, acetabilización del acromion y erosión del margen superior de la glena. Afecta principalmente a mujeres entre los 60 y los 70 años, aunque es la extremidad dominante la que está más frecuentemente afectada. Entre un 10 y un 25% podemos observar afectación bilateral. Respecto a la etiología, existen varias teorías. Mir indicó que tanto factores mecánicos como biológicos pueden estar involucrados. Dentro de los factores mecánicos vemos cómo esa lesión masiva que observamos en el manguito rotador puede ser la causa del escape anterior superior de la cabeza humeral. Y aparte, la pérdida del líquido sinovial y la liberación de enzimas pueden provocar inflamación tanto en la sinovial como en la porción larga del bíceps que conlleve dolor. Otros autores, en cambio, indican que únicamente es debido a factores biológicos, como el aumento de producción tanto de interleuquinas o de factores de necrosis tumoral alfa. En cambio, Burhan indicó que realmente consideran que es el desequilibrio de las fuerzas en el plano coronal y transversal lo que provoca esta rotura del manguito y lo que provoca esta artropatía del manguito rotador. A la hora de realizar la evaluación clínica es fundamental hacer una buena anamnesis. Es importante saber cuándo ha empezado ese dolor, qué intensidad de dolor tiene, cómo le afecta su actividad diaria, cómo es la función de ese hombro, si han existido algún tipo de cirugía previa y si también coexiste algún tipo de patología cervical. Importantísimo valorar la limitación tanto de la flexión como de la abducción activa y de la movilidad pasiva, ya que esta suele estar conservada en este tipo de patología, a diferencia de otros. Se observará un escape anterior superior de la cabeza humeral en ocasiones y a la hora de explorar es fundamental evaluar tanto la efectividad de los rotadores externos como de los rotadores internos. Aquí vemos un ejemplo, una mujer en la que vemos una limitación activa importante, tanto de la antepulsión como de la abducción, pero en cambio veremos como únicamente hay una limitación de la rotación interna, mientras que la rotación externa está conservada. Se observa también el escape anterior superior de la cabeza humeral. A la hora de solicitar las pruebas radiológicas, lo primero que tenemos que solicitar es una radiología simple. Dos proyecciones obligatorias. En la proyección anterior-posterior podemos observar la distancia acromion-humeral, el ascenso y la medialización de la cabeza humeral, la presencia de disminución de la línea articular, la acetabilización del acromion, la erosión superior de la glena en los estadios más avanzados, colapso de la cabeza humeral, la erosión de la parte más medial del húmero y también se pueden calcular algunos ángulos como el critical shoulder angle, que en los valores más elevados indican artropatía del manguito rotator. En las proyecciones axilar o en la proyección axial podemos observar la traslación anterior o posterior de la cabeza humeral y la existencia de os acromiales, que también es muy importante a la hora de establecer el tratamiento. En función de la disminución de la distancia acromion-humeral, así como del ascenso de la cabeza o la erosión de la parte superior de la glena, se han realizado distintas clasificaciones, como la clasificación llamada o la clasificación Plessy-Bauer, que podemos ver en pantalla. Una vez tengamos establecido esta clasificación y hayamos establecido qué grado tenemos artropatía de manguito, podemos solicitar también una resonancia magnética que nos ayuda a valorar el cartílago articular, el tamaño y la extensión de la rotura del manguito rotador, la presencia de adherencia grasa y en ocasiones incluso podemos ver gangliones procedentes de la articulación acromioclavicular. La tomografía computerizada se solicita principalmente cuando vamos a realizar una planificación preoperatoria. De hecho, es obligatorio solicitarlo si vamos a operar finalmente a nuestro paciente. Nos permitirá valorar la deformidad de la cabeza humeral, ver si tenemos geodas, tanto en la cabeza humeral o en la glena, el ángulo de inclinación superior de la glena, así como la retroversión de la misma, y también el stock óseo que nos encontramos a la hora de realizar una artroplastia de hombro para ver si podemos situar en la posición correcta nuestros componentes. Cuando valoramos el tratamiento, inicialmente
comenzamos con un tratamiento conservador. Las indicaciones principales de este es un dolor intenso, en que no encontramos pseudoparálisis, es decir, tenemos una movilidad por encima de los 90 grados de abducción y antepulsión, y aparte tenemos bajas expectativas funcionales. Principalmente encontramos se utilizan analgésicos, antiinflamatorios, fisioterapia, ejercicios domiciliarios y también infiltraciones corticoanestésicas. Estas habría que evitarlas los meses previos a la realización de una artroplastia por el riesgo incrementado de infección. Una vez hemos realizado el tratamiento conservador, si vemos que este no funciona, nos podemos plantear un tratamiento quirúrgico. Al igual, si tenemos pseudoparálisis, también de entrada nos lo podemos plantear. ¿Qué es la pseudoparálisis? Bueno, consiste en una limitación menos de 90 grados tanto de la antepulsión o la abducción, mientras que la movilidad pasiva sí se encuentra conservada. Dentro de las opciones quirúrgicas encontraremos la hemiartroplastia, que hoy en día no se utiliza prácticamente, quedando únicamente relegada para jóvenes que tienen artropatía del manguito rotador con un dolor muy intenso y con movilidad conservada. Hoy en día el tratamiento gold standard de este tipo de patología es la prótesis inversa. Este tipo de prótesis disminuye el dolor, mejora la función y permite una estabilidad de la articulación glenohumeral. En 1985, Paul Gramont realizó la primera prótesis inversa, con un componente humeral con un polietileno cimentado en forma de trompeta y un componente glenoideo de cerámica o metal, un tamaño que correspondía a los 2/3 de la glena y aparte era cementado. Aunque a nivel del dolor mejoró mucho en los pacientes, la movilidad no acababa de ser buena, de forma que Gramont realizó varias modificaciones en su propio diseño. Situó el centro de rotación de la prótesis más inferior y más medial, de forma que había un incremento del brazo de palanca de deltoides y había un aumento de la proporción de las fibras musculares que se activaban a la hora de realizar la antepulsión y la abducción. Aunque esta movilidad, tanto en la antepulsión y la abducción, realmente sí mejora con las prótesis inversas, vemos que todavía hay una limitación a la hora de obtener buenas rotaciones, tanto externas o internas. De forma que en estos últimos años se han ido modificando ciertos parámetros en el diseño para mejorar la estabilidad de la prótesis y para mejorar estas rotaciones. La lateralización consiste principalmente en modificar y lateralizar ese centro de rotación que previamente era más medializado en las prótesis inversas. Se puede realizar en el componente glenoideo, mediante autoinjerto o injerto de suplementos metálicos situados en la metaglena, o bien una lateralización en la propia glenosfera, y también podemos lateralizar en el componente humeral, realizando cortes más anatómicos, pasando de un corte de 155 grados a un corte de 135 grados, que permitiría más estabilidad y mejor rotación externa. En ocasiones podemos observar cómo, aparte de la limitación que podemos tener tanto en la antepulsión como en la abducción, podemos encontrar una limitación muy importante en la rotación externa, precisamente por una rotura y atrofia completas del infraespinoso redondo menor. Cuando vemos como en la imagen un signo de Holm-Jones sign positivo, que significa una afectación del redondo menor, y aparte tenemos tanto en las pruebas radiológicas como clínicas confirmación de que hay ausencia de los brazaleros externos, podemos añadir gestos quirúrgicos como la transferencia del dorsal ancho, incrementando entre un 10 y un 15% la rotación externa del paciente. Aunque los resultados de las prótesis inversas han sido muy buenos en estos últimos años, todavía hay que mejorar, ya no solo a nivel de la movilidad, sino también tenemos una serie de complicaciones que tenemos que intentar disminuir, ya que hay publicaciones que aparecen entre un 15 y un 33% de complicaciones, tales como esta inestabilidad, la infección, aflojamiento séptico, fracturas, noche escapular o los defectos óseos. Aunque en la imagen podemos ver una infección aguda en la prótesis, habitualmente no es así como aparecen las infecciones en los hombros. Toda prótesis en la que aparece un dolor de forma insidiosa, no especialmente intenso, pero sí de tiempo de duración, hay que descartar siempre la presencia de una infección. Otras complicaciones como la inestabilidad o el notching escapular han mejorado por el concepto de lateralización que he comentado previamente,
pero aún así se deben trabajar para mejorar estos porcentajes de complicaciones e incrementar la movilidad del paciente. En conclusión, la presentación clínica de artropatía del manguito rotador es frecuentemente dolor intenso, con déficit de la flexión activa y movilidad pasiva conservada. Muy importante es solicitar siempre radiología simple, 2 proyecciones, aunque aparte podamos solicitar la resonancia y un TAC para la planificación preoperatoria. El tratamiento inicial siempre es conservador, a no ser que exista una pseudoparálisis, y la prótesis invertida claramente alivia el dolor y permite recuperar principalmente la abducción y la flexión activa. Muchas gracias.